Hola amigos, en algunos posts que voy a estar realizando voy a hablar sobre los principios del entrenamiento deportivo. ¿Qué son los principios del entrenamiento? Pues son leyes o ciertas reglas que debemos seguir en cualquier proceso de entrenamiento para optimizar el rendimiento y para buscar una mejoría en el aspecto que se quiera. Estos principios los dividimos en principios biológicos y en principios pedagógicos. Los principios biológicos son todos aquellos que tienen relación con el individuo como tal, con su corporeidad, con su corporalidad y con todas aquellos aspectos fisiológicos que afectan al individuo o al deportista. Y los principios metodológicos hacen relación a todas aquellas metodologías y maneras en que se estructura el entrenamiento. El primer principio biológico del entrenamiento se denomina principio de unidad funcional y este principio nos dice que el cuerpo humano está compuesto por un conjunto de sistemas que se interrelacionan el uno con el otro. Entonces, en cualquier proceso de entrenamiento, independientemente de la capacidad física o coordinativa que se quiera mejorar, no se pueden descuidar ninguna de las otras capacidades. Por ejemplo, si nosotros realizáramos un trabajo que estuviera enfocado solamente al trabajo de fuerza y descuidáramos totalmente el trabajo de resistencia aeróbica y anaeróbica, estaríamos, digamos que, mejorando cierta capacidad y al mismo tiempo haciendo que se pierda otra capacidad. Entonces lo ideal es que se trabajen dichas capacidades y pues puedan ser mejoradas equilibradamente. El segundo principio biológico se denomina principio de multilateralidad y este principio hace referencia a que un deportista que trabaje las distintas capacidades físicas o capacidades coordinativas en conjunto puede generar mayor rendimiento que un deportista que solamente trabaje una capacidad física y una capacidad coordinativa. Dentro de la multilateralidad podemos encontrar multilateralidad general y multilateralidad específica. La multilateralidad general se refiere a un deportista que pasa por todos los deportes y de esta manera busca mejorar, eh, digamos, en su día a día. Mientras que la específica significa que un deportista busca especializarse en cada una de las posibilidades que le brinda su deporte. El ejemplo sería un futbolista que busca jugar en todas las posiciones y en todas las posiciones poder rendir. El tercer principio biológico del entrenamiento se denomina especificidad y este principio nos dice que dependiendo de la modalidad deportiva o los objetivos deportivos que se tengan, se deben trabajar ciertas capacidades físicas más que otras, al igual que ciertas capacidades coordinativas. Es así que, por ejemplo, no sería igual un proceso de entrenamiento enfocado al fútbol que un proceso de entrenamiento enfocado al fútbol sala, porque las capacidades físicas se utilizan de manera diferente y hay ciertas capacidades técnico-tácticas que también difieren en ambos deportes. Entonces, siempre habrá que tener en cuenta que también se debe hacer una preparación general, o sea, se deben trabajar todas las capacidades físicas para los deportes, pero digamos que unas más que otras dependiendo de lo que exija la modalidad deportiva o el rendimiento en el que se esté trabajando. El cuarto principio de entrenamiento se denomina principio de estímulo eficaz o principio de sobrecarga. Este principio nos dice que dependiendo de las capacidades físicas y coordinativas que tenga nuestro deportista, pues nosotros podemos ejercer ciertos niveles de carga con nuestro entrenamiento. Es así que pues a una persona que no sea entrenada, pues no podríamos ponerle una carga que exceda sus límites o exceda sus capacidades, mientras que a una persona entrenada, pues lo ideal sería poner una carga que esté dentro de sus límites, exigiéndole un poco más para que pues pueda mejorar. Si la carga es muy baja, pues no hay mejoría y se puede dar un decrecimiento de esa capacidad física, mientras que si la carga está un poquito más alta de las capacidades del deportista, se van a empezar a mejorar, o bueno, se va a empezar a mejorar la capacidad física. El quinto principio biológico del entrenamiento deportivo se denomina supercompensación y este principio nos dice que cuando se le administra un estímulo a un deportista, lo ideal es que
cuando se produce la fatiga su rendimiento baje, pero cuando se produce el proceso de supercompensación, lo ideal es que el deportista vaya en una curva ascendente. Sería algo como esto: digamos que se le administra el estímulo hace que su rendimiento suba hasta esta línea. Cuando se produce la fatiga vuelve a bajar, y cuando se da el proceso de recuperación o de supercompensación, el rendimiento tiene que venir aumentado, tiene que ir en crecimiento. El sexto principio biológico del entrenamiento deportivo se denomina principio de continuidad. Este principio nos dice que tras un estímulo de entrenamiento, más adelante o posteriormente debe haber otro estímulo que permita seguir mejorando. Si por ejemplo, no sé, realizamos un estímulo el día lunes, pero por una u otra razón no pudimos realizar más entrenamientos a lo largo de la semana, sino hasta el día sábado, ya el estímulo que se dio el día lunes se perdió, porque pues digamos que se dio el proceso de supercompensación y se recuperó pues el organismo, pero no hay otro estímulo que ayude a mantener ese nivel de adquirido, y lo que hace el tiempo es hacer que se pierda pues la capacidad o la mejoría que se ha tenido. El séptimo principio biológico del entrenamiento se denomina principio de progresión. Este principio nos dice que después de que se ha ejercido cierto estímulo en el organismo y ha habido un proceso de supercompensación, pues el organismo tiende a mejorar. Ya cuando el organismo se habitúa a este estímulo y no hay mejora, se debe hacer una progresión, o sea, se debe aumentar la carga para seguir en esa curva ascendente ya mencionada, o para seguir tratando de mejorar. Si por ejemplo mantenemos la misma carga, pues se va a producir un estancamiento en cualquier capacidad física o coordinativa que se quiera. El octavo principio biológico del entrenamiento se denomina principio de individualidad. Este principio nos dice que pues todos los deportistas o todos los organismos son diferentes. Es por eso que pues no reaccionan de la misma forma hacia ciertos estímulos o hacia ciertas pautas de entrenamiento. Es por eso que en lo posible cada deportista debe tener un proceso individualizado que pueda hacer que sus capacidades físicas mejoren de acuerdo a la evaluación que se ha hecho. Esto también puede ser aplicable al hecho de que no todos los deportistas juegan en la misma posición, o no todos los deportistas practican la misma modalidad deportiva, por ejemplo en el atletismo. Entonces los procesos de entrenamiento son completamente diferentes de acuerdo a esas capacidades tanto físicas como técnicas y tácticas. El noveno principio biológico del entrenamiento se denomina el principio de los retornos en disminución, y este principio nos dice que en la etapa inicial de la carrera de un deportista o en sus primeros pasos en el deporte, su rendimiento aumenta muy rápido, pero cuando esas capacidades físicas logran un punto máximo, un punto estable, es muy difícil sobrepasar ese punto. Por el contrario, hay momentos de la vida deportiva que ese rendimiento baja para volver a subir hasta ese punto o un poco más, dependiendo de los procesos de entrenamiento que se lleven. El décimo y último principio del entrenamiento es el principio de recuperación, y este principio hace referencia a la recuperación tanto durante el entrenamiento como posterior al entrenamiento. Se considera muy importante el proceso de recuperación, debido a que pues lo ideal es que el deportista no entre en un proceso de sobreentrenamiento o en una carga inadecuada que le pueda causar lesiones o pueda hacer que su forma deportiva, en lugar de crecer, decrezca. También, bueno, para estos procesos de recuperación se utilizan ciertos parámetros de nutrición, ciertos aspectos de estiramientos o masajes que pueden ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Lo ideal es que pues los deportistas realicen algunos de estos para que puedan recuperarse de mejor forma y prevenir lesiones.